Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? La alegría es una decisión. Es la decisión de creer la palabra por encima de lo que te está pasando. Dios, al igual que muchos de nosotros, un día enfrentó un caos. La tierra que Él había creado cayó en oscuridad, en vanidad. Es decir, todo el propósito con el que Él había creado la tierra se había perdido. Pero entonces Él mismo fue a la palabra de Dios y dijo Dios: sea la luz. Esa que surgió del interior de Dios se llama la palabra. La palabra es una persona que tú y yo conocemos también como el Hijo de Dios. El Hijo. El Padre dijo: hágase la luz. El Hijo, que salió del interior del Padre, que conocemos como la palabra, dio la orden de creación de la luz. Y el Espíritu Santo tomó esa palabra y empezó a crear lo que la palabra ordenó. Dios no se puso triste ni se molestó por el caos que se había presentado. Lo que Él hizo fue hablar lo que Él quería, que su voluntad se hiciera. De la misma manera, tú y yo debemos aprender a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que vemos. La voluntad de Dios es que seas sano. La voluntad de Dios es que seas próspero. La voluntad de Dios es que tengas alegría y paz. Pastor, ¿y por qué no lo tengo? Porque te dejas envolver por eso, en vez de hablar la palabra de Dios que indica cuál es su voluntad. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? De tal manera que la alegría es la decisión de creer que a pesar de que me está ocurriendo algo que no quiero, Dios terminará imponiendo su voluntad por encima de lo que me está ocurriendo. ¿Alguien ha comprendido lo que el Señor nos enseña esta tarde? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y seguramente viniste a escuchar palabra, así que te voy a pedir que tomes tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Los niños pueden salir y los demás permanecemos. Gracias a Dios. Allí tenemos el tema en la pantalla: verdadera libertad. Verdadera libertad. Déjame enseñarte lo siguiente. El hombre ha buscado a través de la historia ser libre de toda maldad, de todo lo que otro ser humano trata de imponer sobre él. Ha hecho grandes esfuerzos por alcanzar la libertad. Ahora, la mayor de las libertades que podemos haber tenido solo puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha liberado de la mayor de las esclavitudes que existen. De hecho, si no te hubiera liberado de esta esclavitud, la salvación sería solamente una bonita idea. Si no te hubiera liberado de esto, la sanidad sería imposible. Y si no te hubiera liberado de esto, el ser provisto sería simplemente un sueño guajiro, como decimos en México. Sin embargo, el Señor Jesús vino para liberarnos. La razón por la que hay enfermedad en el mundo o en tu cuerpo, la razón por la que hay escasez en el mundo o en tu casa es la misma, y es el pecado. Toda persona que rompe la ley de Dios merece una sanción, se hace acreedor a una maldición.
Con romper un mandamiento te haces responsable o cometes el delito de haber roto todos los mandamientos. Pastor, pero si solo fue uno, no importa. Dice la palabra que eres transgresor de todos, con uno que hayas roto. Te lo he explicado en semanas anteriores. Dios no te va a juzgar por ese pecado que tú pensaste que Dios te preguntaría, a ver, ¿por qué este pecado? No. Si Dios tuviera que juzgarte por pecados, te juzgaría por todos. Te diría, tú rompiste toda mi ley. Y tú dirías, no, Señor, nada más uno. Él diría, no, el que transgrede uno, transgrede todos. Y esa sería la realidad. Así que eso nos hace igual de pecadores a unos que a otros. Sí, entre pecadores no hay uno más y unos menos. Todos son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que una persona rompía la ley, Satanás está autorizado a traer enfermedad y está autorizado a traer escasez, angustia, preocupación, miedo a las personas. Y las personas, Dios no puede protegerlas. Y dije no puede. Pastor, Dios no puede todo. Él no puede ir contra sus propios principios. Entonces, una persona que rompe la ley forzosamente tenía que enfermar o vivir en escasez o vivir en angustia. Incluso la palabra habla de locura. O podía ser todo junto o podían ser algunas cosas de la maldición de la ley. Amén. Ahora, por eso Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley. Es decir, sobre su cuerpo, Él cargó toda la sanción que tú y yo merecíamos. Todo aquel que creemos en Jesús, ya no necesitamos recibir ni vivir bajo esa maldición de la ley. Ya no. Ya no puedes enfermar, ya no deberías de enfermar, ya no deberías de tener escasez, ya no. Pastor, ¿y entonces por qué si estamos viviendo cualquiera de esas maldiciones? Porque no crees lo que Dios ha hecho en tu vida. Y mientras no lo creas, entonces vivirás lo que no te mereces. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el profeta Oseas. De tal manera que aunque no es la voluntad de Dios que vivas de esa forma, al no haber conocimiento de la palabra, al no haber conocimiento de nuestro Señor Jesús, de lo que Él logró en la cruz por nosotros, seguimos viviendo como si nunca hubiéramos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿No has notado que de repente la iglesia enferma igual que la gente del mundo? La iglesia padece escasez igual que la gente que no conoce al Señor. Y es donde uno se pregunta, entonces, ¿de qué sirve? ¿Alguien se hizo esa pregunta alguna vez? ¿O solo el pastor alguna vez en mi vida? ¿De qué sirve entonces haber aceptado a Jesús si a fin de cuentas me toca vivir exactamente igual como vive el mundo? ¿De qué sirve entonces? Si voy a pasar por los mismos males, si voy a pasar por las mismas situaciones que los que no conocen a Dios, pues entonces no hace mucha diferencia el que yo esté asistiendo a la iglesia. Ahora, aquí es donde necesitamos entender qué es lo que Jesús hizo para que nosotros ya no vivamos bajo esas esclavitudes, la esclavitud de la enfermedad o la esclavitud de la escasez, o ser esclavos de la angustia y del miedo. ¿Cómo podemos hacerle? Sí, primero que nada, déjame mostrarte Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? Ok, ¿qué buena noticia le puedes dar a un pobre? Vamos a suponer que aquí hubiera alguno, decirle: hermano, yo sé que usted es pobre, pero no se preocupe, un día el Señor lo va a llevar al cielo y allá ya no será pobre. ¿Cuánta alegría crees que eso le pueda producir? Sin duda, pues dice, bueno, al menos en algún momento dejaré la pobreza. Mientras tanto, aquí puede morir de hambre, hermano, sépalo. Pero un día ya no necesitará nada. ¿Tú crees que esa era la buena noticia que Jesús iba a darle?
Obviamente que no. Para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, Jesús dice esta profecía que encontramos en Isaías 61 como una manera de enseñarnos a cada uno de nosotros que somos libres de todo lo que Él acaba de mencionar. No tenemos que ser atados a la escasez. También déjame decirte, Él no ha prometido dinero. Digo, porque alguien puede pensar, o sea, pastor, que voy a ser millonario. No. José era esclavo y luego era un esclavo preso. Y la palabra dice que José era prosperado en todo lo que hacía. Le dio dinero, ni un peso, ni un dólar, ni un euro, para que todas las monedas principales, las principales obviamente son el euro, el dólar, pero tengo que hablar del peso porque aquí vivimos. No le dio nada, ni un centavo. Entonces, ¿en qué se basaba la prosperidad de José? La prosperidad de José se basaba en que Dios estaba con él. El dinero no estaba con él, pero Dios estaba con él, que es más valioso que tener dinero. Porque si Dios está contigo, Él va a suplir toda necesidad. El dinero se acaba, pero Dios jamás. Así que tener a Dios es mucho mejor que tener dinero. Primero existió Dios. El dinero lo inventó el hombre. La provisión es parte de la bendición de Dios, que no tiene nada que ver con dinero, pero Dios se ha comprometido a que nada te va a hacer falta. Así que no te preocupes aunque veas que el dinero escasea. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la gracia de Dios vino y produjo en nosotros un cambio. Algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Déjame enseñarte qué fue lo que pasó a lo largo de tu vida. Naciste en este planeta. Y toda persona que nace en este planeta es una persona que hereda de nuestro padre Adán la inclinación a hacer lo malo. Todos nosotros somos esclavos del deseo de hacer algo que no está bien. Es una esclavitud heredada. No importa si te gusta o no, no importa si estás de acuerdo o no, no importa ni la fe de tus padres, no importa la cultura en la que nazcas. Todos nacemos en esta tierra con la inclinación a hacer lo malo, y a eso es a lo que Jesús le llama la esclavitud del pecado. No te puedes librar de eso. ¿Sí? Juan 8:31 en adelante, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que causa la enfermedad, lo que causa la escasez, la angustia, la locura incluso, es el resultado de haber roto la ley de Dios. Porque algunos preguntan: ¿y si existe Dios, por qué hay tanta hambre en el mundo, tantos problemas? Bueno, porque el mundo ha decidido tratar de cumplir la ley. El mundo cree que si se porta bien, entonces le va a ir bien. Esa es la idea del mundo. Pero la realidad es que aunque te portes bien, a ti te va a ir de acuerdo a la naturaleza que tienes.
Tienes una naturaleza de pecado, por lo tanto mereces enfermedad y mereces escasez. Problemas familiares, problemas emocionales, incluso problemas mentales. Es el resultado de la elección de cada persona. Ahora, ellos están diciendo, somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué dices que seremos libres? No comprendían lo que te acabo de explicar, que toda persona que nace en este planeta nace esclavo. Te enseñan a hacer lo bueno. Tus papás te empezaron a enseñar cosas buenas. ¿A quién de ustedes les enseñaron a mentir? Que le dijeran, ven hijo, te voy a decir lo que debe de contener una buena mentira. A nadie. Ahora, sin embargo, aunque ellos trataron de enseñarte, solamente te estaban entrenando para que fueras algo que no eres. Estoy hablando de toda persona que nace en este planeta. Te entrenan para que te comportes de una manera que no es la manera que tú quisieras vivir. Te enseñan a no robar, pero tú tienes muchas ganas de robar, sobre todo cuando ves la oportunidad. Te enseñan a no mentir, pero tú tienes muchas ganas de mentir, sobre todo cuando no te conviene decir la verdad. ¿Por qué hay ese deseo? Ese deseo me lleva a hacer lo malo. En cuanto yo haga lo malo, entonces la maldición de la ley caerá sobre mí. No puedo evitarlo. Es como cuando a un perro ¿cómo se dice? Lo tratan de amaestrarlo. Le enseñan a que, no sé, traiga el periódico, a que se comporte cuando haya visitas, ¿sí? Le enseñan, incluso le ponen ropa de humano. ¿Sí los has visto? Su falda, si es una perrita, su pantalón, si es un perrito. Ahora, por mucho que le enseñen, ¿cuándo el perro va a dejar de ser perro? Nunca. Y por mucho que lo estén entrenando, siempre será un perrito. Siempre. Nunca va a dejar de serlo. Lo mismo hizo la ley con el ser humano. Los mandamientos solamente te entrenaban para que te comportaras como si fueras gente del cielo. El problema es que no eres gente del cielo. Eres gente de la tierra. Por eso Pablo decía, la ley es espiritual, es para seres espirituales, pero yo no soy espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo esperan que me comporte de una manera que no soy? Hasta aquí vamos bien. Todo ser humano se plantea esto. ¿Por qué si quiero hacer lo correcto? ¿Cuántos están a favor de la mentira? Nadie va a levantar la mano. Todos estamos a favor de la verdad. Entonces, ¿por qué mentimos? Porque hay una fuerza, una ley en tu interior que te lleva a mentir incluso aunque tú no quieras mentir. Y esa ley, esa fuerza, se debe a que naciste pecador. Naciste con la inclinación a hacer lo malo. La ley lo único que quería hacer era que te comportaras diferente a lo que eras. Dios puso una ley para gente que vive en el cielo. El problema es que yo no soy gente que vive en el cielo. Yo seguía viviendo en esta tierra. Y ponerme esa ley me hizo muy difícil la vida. Porque tenía que esforzarme por ser algo que no soy. Me ponían reglas de gente celestial, cuando la realidad es que yo soy gente terrenal. No podía, sí quería, estaba de acuerdo. Cuando la ley vino y Israel vio la ley, dijeron, me encanta la ley. Qué bueno, eso de honrar a tu padre y a tu madre, no mentir, no matar, todo eso me encanta. Pero ¿por qué entonces quiero hacer lo contrario? Nadie estaba en contra, todos estaban a favor. Así que es de esa manera que tu verdadera naturaleza, aunque está de acuerdo con las reglas de Dios, te lleva al lado contrario. Jesús vino a liberarte de esa naturaleza, de esa fuerza que te lleva a lo contrario de lo que tú quieres hacer. Pablo explicaba esto. Podemos ver ahí Romanos 7, pero en los cantos, no en las versiones de la Biblia. En los cantos buscamos Romanos 7 y vamos a encontrar una versión
Ahí está. Pablo está hablando como una persona que no conoce a Dios, para que la gente entienda cómo es que Dios vino a tratar con cada uno de nosotros a través de Cristo. Pablo dice: no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y termino haciendo las cosas que detesto. Alguien puede decir: Pablo, a mí me pasa igual. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. ¿Alguna vez has sancionado, corregido a tus hijos en algo y al ratito tú también estabas cometiendo el mismo error? ¿A qué papá le ha pasado eso? ¿Nomás al pastor? Sí. Y decimos: bueno, yo lo regañé a él, pero ¿y a mí quién me regaña? ¿Por qué hago algo si yo no estoy de acuerdo con eso? Sancioné a mi hijo y ahora yo hago lo mismo. De eso está hablando Pablo. Está diciendo: hay una ley en todo ser humano que está de acuerdo con lo correcto. Sin embargo, a la hora de ponerlo en práctica, hace lo incorrecto. Verso 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, porque yo estoy de acuerdo con la ley. Lo que yo quiero es no mentir, sin embargo miento. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces quiere decir que lo que la ley me está pidiendo es bueno, porque yo estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, termino haciendo otra cosa. Es lo que dice el verso 17. Quiere que entiendas algo. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Aquí viene un asunto. Una vez que tú aceptas a Jesús, Él viene y te quita la naturaleza pecaminosa, la inclinación a hacer lo malo. De tal manera que te he explicado: yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Jesús vino y quitó el espíritu de mi cuerpo, lo quitó. Y de su propia naturaleza hizo un nuevo Porfirio. Un Porfirio que tiene la misma naturaleza de Jesús. Una copia exacta, y la metió en este cuerpo. Ahora, solo cambió mi espíritu. Mi alma y mi cuerpo siguieron siendo el mismo. ¿Sí? Carlos Catari dice: si tenías una lonja después de aceptar a Cristo, la seguías teniendo. O sea, qué bueno hubiera sido que nos lo hubieran cambiado. Pero no fue así. Ahora, tu espíritu nuevo ya no quiere pecar, no puede pecar. No es que no quiera, ¿sí? Ya no puede. Permíteme tantito, porque se lo traía aparte. Por favor, primera de Juan 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El asunto es que la parte que es nacida de Dios, de mi ser, es solo el espíritu. Y mi espíritu ya no puede pecar. Ya no estoy de acuerdo con lo malo. ¿Sí? Mi espíritu ve algo contrario a la palabra y dice: yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta eso. Pero el problema es que mi alma y mi cuerpo se quedaron acostumbrados a todo lo que el anterior Porfirio les había enseñado. En mi alma yo no pensaba como este nuevo ser. Yo seguía pensando como gente de la tierra, seguía sintiendo como gente de este mundo. Alguien hablaba mal de mí y me molestaba, y mis emociones se lastimaban, y mi voluntad decía: pues tú también dile sus verdades, no te dejes. Y mi cuerpo se preparaba para la defensa también. Incluso entró en varias peleas a golpes. Todo porque así me acostumbré a que si alguien me agredía, yo lo agredía. Si alguien me hacía mal, yo le hacía mal. Me maldecía, pues yo también lo maldecía. Pero ahora soy diferente. Ahora este nuevo ser, que es el nuevo Porfirio, ahora es exactamente una copia de Jesús.
y ya no le importa. Alguien dice algo mal de mí, digo, pues, su boca, pues, que diga lo que quiera, no hay problema. ¿En qué nos afecta? No, pero dijo cosas terribles de ti. Pues que hable lo que quiera. Yo no puedo controlar la boca de esa persona. Les he dicho, a veces no controlo esta. Me ha metido en cada lío como para tratar de controlar las bocas de otros. ¿Quién de ustedes ya domina al 100% su propia boca? ¿Va que no? Y sin embargo, quieres hacerte responsable de otras bocas. Eso es imposible, eso es necio. Mejor déjalos que hablen, diga, me voy a seguir encargando de domar esta. Porque de veras que es rebeldona. De repente le cuesta trabajo callarse, como para que todavía vaya a callar a las otras personas. Ahora, ve y inténtalo. ¿Tú cuántos creen que les va a hacer caso? No, ahora que me vienes a reclamar, me doy cuenta de mi error y a partir de hoy voy a hablar muy bien de ti. ¿Tú de verdad crees que eso va a suceder? No. Ahora, Pablo está hablando de esto precisamente, que en el Espíritu tú naciste con una nueva naturaleza. Sí, te lo voy a poner de otra forma. Este ejemplo lo di en la mañana. Por muchos años yo quería ser pez. Es un ejemplo ficticio, obviamente. Y todos los días buscaba entrenarme para ya vivir como un pez, nunca volver a salir del agua, jamás. Vivir allí, cada día, cada mes, cada semana, mes, año, etcétera. Entonces un día decidí que llegó el momento y agarré mucho aire. Expandí mis pulmones lo más que pude y finalmente agarré una bocanada de aire y me sumergí. Decidí que a partir de ese momento yo sería un pez. Ahora, yo sabía que si yo salía a tomar aire, entonces había fallado en tratar de ser un pez. ¿Cuántos minutos crees que pasaron para que yo fallara? 3. Y no digo, ya 3 es mucho. 4. 5 y ya me sacan inconsciente, ¿va? Entonces a los 3 minutos salí y me sentí mal porque dije, ¿cómo es posible que yo, que siempre he querido ser un pez y que en mi corazón me he estado preparando, ayuné, oré para poder ser un buen pez y no lo logré? Perdóname, Señor, no sé qué me pasa. Tú sabes que sí quiero ser pez. Y entonces digo, yo sé que tú me perdonas, me das otra oportunidad, Señor, gracias. Y vuelvo a tomar aire y me vuelvo a sumergir. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Otros 3 minutos cuando mucho. Y otra vez voy a fallar. ¿Por qué creen que no puedo? Pues porque no soy pez. Como no lo soy, fallo en tratar de comportarme como lo que no soy. La ley tenía ese problema. La ley solo te pedía que hicieras cosas que no puedes hacer, o que dejaras de hacer cosas que no puedes dejar de hacer. ¿Por qué? Pues porque eres pecador. Tú no puedes dejar de pecar. Toda persona que nace en este planeta no puede dejar de pecar porque es pecador. Esa es su naturaleza. La ley vino y nos exigió comportarnos como gente del cielo. Y nos dijo, ya no tienes que mentir. Y alguien nos preguntó, oye, ¿sabes quién rompió el florero que estaba en la sala? Y tú sí sabes que fuiste tú, pero si dices que fuiste tú, tú lo vas a pagar. Entonces estás aguantando casi la respiración. ¿Sabes? No sé quién fue. Ya fallé, ya mentí, rompí la ley. ¿Por qué rompo la ley? Pues porque eso eras, pecador. La ley solo te pedía sin hacer ningún cambio en ti. Solo te decía, quiero que te comportes así, quiero que te sumerjas, compórtate como un pez. No andes saliendo a tomar aire. Los peces no salen a tomar aire. ¿O qué? ¿No vas a ser un verdadero pez? ¿Serás hipócrita? Saliéndote a escondidas a tomar aire, sacando un popote para respirar. Eso es hipocresía. Compórtate como un verdadero pez. Eso es lo que la ley vino a exigirnos. Me vino a pedir que me portara bien cuando no puedo portarme bien.
¿Por qué? Pues porque tengo la naturaleza de Adán. Ahora, Jesús viene y me quita la naturaleza de ser humano, la arranca y pone en mí una naturaleza nueva, una naturaleza de pez. Obviamente esto para continuar con este ejemplo que les he dado. Ahora sí, ya puedo. Ya entro al agua y ya no tengo que salir a respirar porque me han dado una nueva naturaleza. Aquí empieza ahora otro problema, que es el problema de todo creyente. Sucede que a mí no me gusta el pescado crudo, ni me gustan las algas, ni me gusta nada de lo que comen los pescados. Yo todavía estoy pensando en una hamburguesa, en una pizza, pero los peces no comen pizza. Entonces cada vez que siento hambre, mi mente viaja para pensar en pizzas, hot dogs, hamburguesas. No, nada de esto me gusta, pero es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Y entonces viene un problema. Dios me dice, tú ya no pienses como humano, tú no eres humano. No trates de suplir tus necesidades como lo hacen los humanos, porque tú no eres humano. Y me empieza a pedir que piense como pez. Si empiezo a pensar como pez, voy a sentir como pez y voy a querer las cosas que los peces quieren. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Ahora, vamos a regresarnos al mundo real. Eras un ser humano pecador. Dios te cambió la naturaleza. Ahora sí, ya eres justo, santo y limpio, gente del cielo. Pero tu alma y tu cuerpo siguen pensando todavía como pecadores. Aquí hay una necesidad, no sé. Se acabó el dinero de la quincena. Ya sabes que los días más difíciles de la quincena son los últimos 13, ¿verdad? Solo los 2 primeros días todo está de maravilla. Y entonces el día 13 te empiezas a preocupar. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hacía el antiguo Porfirio. Cuando no veía, se preocupaba. Y empieza a preocuparse, ¿y ahora? ¿Sí? Y el enemigo sabe que tú ya no eres un ser de la tierra, pero sabe que tu alma sigue pensando como una persona de este mundo. Y empiezan las tentaciones. Las tentaciones no son para el espíritu, son para el alma y para el cuerpo. Y venía y te ofrecía, mira, si nos apoyas llevando un paquetito a la frontera, pues te resolvemos el problema de las quincenas por varias quincenas. Y eso es una manera de pensar humana. Bueno, voy a hacer algo malo, pero solo va a ser la última vez. Nada más esta vez. Nada más para sacar el problema. Porque el Espíritu te está diciendo, no, recuerda que Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero como tú no piensas como nueva criatura, no piensas como gente del cielo, no piensas como gente de fe, tú sigues pensando como pecador. Ya no lo eres, pero sigues pensando de esa forma, sigues sintiendo de esa manera y sigues queriendo hacer lo que los pecadores hacen. Ya no lo eres, pero el problema es que solo te cambiaron la naturaleza del espíritu. El alma y el cuerpo siguieron siendo lo mismo. Pero Dios no toma en cuenta lo que ellos dos hacen, lo que hace el alma y el cuerpo. El pecado que ellos dos cometan ya no te lo acredita a ti. Te quitó esa naturaleza pecaminosa y tu espíritu siempre está en desacuerdo con lo malo que ellos quieren hacer. Por eso dice la palabra en Gálatas que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Y entonces ellos terminan haciendo algo malo, pues venga el paquete, pues yo lo llevo, a ver cómo le hago. Y el cuerpo dice, pues yo me atrevo, lo voy a esconder en alguna parte. Incluso algunos llevan en el interior de su vientre algunas cosas. Participan juntos. Pero este pecado, Dios ya no te lo acredita a ti, que eres el espíritu. Tú no eres esa persona que está sentada. Tú estás adentro de ese cuerpo. El verdadero tú está adentro.
El verdadero Porfirio no es este que ustedes ven. Sí, yo sé, agradable, simpático, guapo y todo eso, pero el verdadero Porfirio está adentro. Todavía es más galán que el de afuera. Pues ¿cómo será? Ya están, bueno, esa es otra cosa. Entonces, el de adentro es el verdadero Porfirio. Lo que hace el alma y el cuerpo, Dios no me acredita esos pecados a mí. Dios, por eso estamos leyendo, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién nació de Dios? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? El espíritu no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. No puede. Ya no estoy de acuerdo, no me gusta eso, porque es nacido de Dios. Pero estos dos son rebeldes. Estos van a dejar de pecar cuando empiecen a pensar de acuerdo a mi nueva naturaleza, una naturaleza celestial. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, Pablo, regresando a Romanos 7:17, por favor, créanme, es un tema tan difícil de explicar, pero que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Por eso dice Pablo, esto malo que hacen ellos dos, no soy yo quien obra ese mal, sino el pecado que habita en mí. ¿Sí? Es decir, todavía esos pensamientos del viejo hombre, esos sentimientos del viejo hombre y esa voluntad del viejo hombre me llevan a querer a pecar, pero esos pecados ya no los hago yo. Pablo distingue, dice, tú no eres ni el alma ni el cuerpo, tú eres el espíritu. Lo que ellos hagan ya no lo haces tú, lo hacen ellos. ¿Sí? Bien sé que el bien no habita en mí. Quiero decir, aquí, en mi carne, aquí no habita lo bueno. ¿Habita en dónde? En el espíritu. Verso 18. Puedo querer hacer el bien, pero aunque quiero hacer el bien, hacerlo no me es posible, pero el hacerlo no. Aquí quiero hacer lo bueno, voy a decirle a esa persona que no, pero Satanás presiona. Sabe a quién le debes, sabe que tienes que pagar, sabe que es a lo que le prestas demasiada atención y te presiona con eso, al punto que tú tienes que decir, yo sé que no está bien, pero pues no tuve otra opción. La gente que ha ido a robar gasolina, ¿sí?, a estos ductos y que ha tenido accidentes, bueno, hasta nuestro presidente dijo, lo hacen por necesidad. Y yo me pregunto, ¿y tú por qué te levantas a trabajar todos los días? Pues por lo mismo. Ellos decidieron hacerlo así porque es fácil. ¿Sí? Así que realmente el problema no está en si tienes necesidad o no. El problema está en cómo piensas. ¿Tienes necesidad? El Señor te ha prometido, no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Yo supliré todo lo que te falte conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Espíritu dice, alma, cree, confía, espera en Dios. Pero el alma no está acostumbrada a estar en angustia. Se desespera y cede. Es aquí donde necesitamos entender que ya no soy un ser terrenal, que ahora Dios se encarga de mis necesidades, que Él siempre me va a sacar de toda situación, que todo lo malo me ayuda para algo bueno. Aquí es donde necesito empezar a pensar como creyente, como nacido de nuevo. Y entonces mi espíritu y mi alma empiezan a ponerse de acuerdo. ¿Tú qué dices, espíritu? El espíritu dice, yo digo que esperemos en lo que dice la palabra, confiemos en el Señor. Y el alma dice, bueno, sí me cuesta trabajo todavía, pero creo que es lo mejor. Estoy de acuerdo. Y las emociones agarran aire y dicen, pues sí me da miedo, pero pues vamos a entrarle. Ya somos diferentes. El espíritu es otro. ¿Sí? La gerencia cambió, la administración cambió. Así que vamos a hacerlo diferente. Y la voluntad dice, gracias, vamos a esperar en Dios. La gente se va a burlar. Pero a fin de cuentas, esta espera, el ignorar esas tentaciones te va a llevar a tener lo que la palabra de Dios te promete. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, verso 19. De hecho,
No hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. ¿Sí? Y de esa manera demuestro que tengo un cambio, que no quiero hacer eso malo. Aunque termino haciéndolo, no es lo que yo quiero. Verso 20. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. ¿Te das cuenta? Dios ya no te va a hacer responsable de esos pecados que se cometieron después de haber aceptado a Jesús, porque todo lo que hagas ya no es de ti, es de ellos dos. Y por eso el Señor, cuando habla de Porfirio, dice: me encanta mi muchacho, ese nunca peca. Pero tú lo escuchas y dices: pues no lo has de conocer, Señor. ¿O de qué Porfirio me estarás hablando? Porque el que yo conozco mete la pata cada rato. Pero Dios está hablando del espíritu, que es Porfirio. El alma y el cuerpo todavía fallan, pecan, pero ya no hago eso. Ya no es obra mía, sino del pecado que todavía queda en ellos, por no pensar, por no tener una naturaleza nueva. La ley no podía hacer eso. Verso 20, por favor. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Verso 22. En mí, el hombre interior, se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. Verso 23. Pero advierto en mis miembros, alma y cuerpo, otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo le hacemos, pastor, para ser libres de esto? Verso 25. Dice cómo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, porque yo ya no tengo esa inclinación al mal. Y no quiero decir con el paso del tiempo, en la medida en que mi alma se vaya llenando de nuevos pensamientos de gente del cielo, en esa medida voy a estar cambiando. Por eso dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. A través de Jesús es como puedo dejar de tener esta ley, de no obedecer esta ley. Antes de Jesús yo no tenía opción, pecaba. Tenía la tentación y tenía que pecar. ¿Pero por qué? Pues porque eso soy. Es como pedirle a un perrito que no ladre y finalmente va a ladrar. ¿Pero por qué va a ladrar? Pues porque eso es. No lo puede evitar. Aquí están prohibidos los ladridos, pero los maullidos están permitidos. El perro va a decir: yo no soy un gato, yo no puedo hacer eso. Así que si ladras, te vas a la calle. Y el perro va a terminar yéndose a la calle. ¿Por qué? Pues porque eso es. Pero Jesús me libra de esta naturaleza pecaminosa y pone una nueva naturaleza en mí. Una naturaleza que anhela, que quiere todo lo que Dios quiere, que busca todo lo que a Dios le agrada. ¿Sí? En resumen, dice Pablo: por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Verso 1 de Romanos 8. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Ya no tienes que pecar a fuerzas como la gente que no conoce a Dios. Verso 2. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tengo que obedecer esos deseos. Ya si peco es porque yo decidí. Pero ya no estoy obligado, ya no tengo una naturaleza que me lleva a eso. Verso 3. Esto no lo podía hacer la ley. Fíjate, pon atención. Este cambio, la ley no lo podía hacer por cuanto la carne era débil. No le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora y la crucificó en la cruz. Al alma y al cuerpo, Jesús los tomó y se los llevó a la cruz y los crucificó. ¿Sí? Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. De tal manera que ellos dos ahora pueden servir a la ley de Dios.
Ya no están obligados a pecar. Ya puedo hablar con mi mente, con mis emociones, mi voluntad. Puedo decirle a mi cuerpo: no tienes que hacer eso malo, no tienes que hacerlo. Pero es que si no me van a correr si no digo una mentira. Pues di la verdad, que te corran. Dios tiene cuidado de nosotros, de alguna manera nos va a sacar adelante. Y todavía mi alma pregunta: ¿estás seguro? Claro que estoy seguro. Que nos corran, no importa. ¿Sí? No pasa nada. Y eso te da un valor. Te da valor delante de... te da un valor, me refiero a valentía, no a valor de buen precio. Te da mucha fuerza para enfrentar lo que venga. No pasa nada. Y si te corren, todas las cosas me ayudan a bien, porque yo amo al Señor. Que me corran, y eso va a ser para algo bueno. Un mejor trabajo vendrá en el nombre de Jesús. No pasa nada. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, en eso consiste la liberación que Cristo vino a hacer disponible. Simplemente no podemos reformar la vieja naturaleza que está llena de pecado. No podías enseñarle algo nuevo. Ya no mientas, ya no debo mentir, no debo mentir, y al final miente. Pero quedamos que no ibas a mentir. No puedo. ¿Has oído esa gente que le pides algo y dices que no puedo? A un alcohólico dile: no, ya no bebas. Y termina bebiendo y le dices: ¿pero por qué lo hiciste? Y él dice: es que no puedo. Ustedes no me entienden porque ustedes no han bebido, no han sido esclavos del alcohol. La verdad es que no puedo. Tratas de reformar, nada más de entrenar, de hacer que tu vieja naturaleza se comporte como algo que no es. Solamente estás amaestrándola, pero no puede cambiar. El perrito que de todas maneras se sienta a la mesa, que sabe comer, que puede en un momento dado adaptársele cubiertos y puede cortar la carne, meter el tenedor y llevarlo a su hocico la comida y masticar y comportarse bien en la mesa, de todas maneras seguirá siendo un perro siempre. Y eso es la diferencia. La gente va al infierno no por lo que hace, la gente va al infierno por lo que es: un pecador. El Señor no condena a nadie por lo que hace, no lo condena, sino por lo que es: pecadores. Y salva a la gente por lo que son: hijos de Dios. ¿Alguien está comprendiendo también esto? Ahora, en el momento que tú y yo aceptamos a Jesús, dejamos de ser las personas que éramos. 2 Corintios 5:17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de aquí ya aceptaron a Jesús? Nueva criatura es. ¿Qué cosa eres? Algo nuevo, algo que nunca había existido en este planeta. Cuando acepté a Jesús, quitaron el espíritu con el que yo nací. Nací en 1970, acepté a Jesús en 1988. Dios quitó ese espíritu de 18 años, que siempre lo único que podía hacer era pecar, y lo echó fuera. Y de su propia naturaleza tomó e hizo un nuevo porfirio. Un porfirio que nació como nació Jesús. Jesús necesitó una mujer. Dios necesitó una mujer para que a través de ella pudiera venir Jesús. Jesús no nació por voluntad de hombre. José no era su papá, ¿estás de acuerdo? No era su papá. ¿Quién era su papá? Dios. ¿Y por qué Dios era su papá? Pues porque Él lo engendró a través del Espíritu Santo. Y cuando nace Jesús a través de María, Jesús no tiene la inclinación a pecar. ¿Cómo le hizo Jesús para nunca pecar? Pues Jesús no llevaba esa inclinación a hacer lo malo. Nunca la tuvo, porque nació directamente de Dios. Y te lo he platicado antes: quienes heredamos iniquidad a nuestros hijos somos los varones. Las mujeres no le heredan iniquidad a sus hijos, pero ellas sí la heredan de sus papás, la inclinación a hacer lo malo. No la transmiten, pero sí la heredan. De tal manera que Dios, sabiendo esto, dice: necesitamos una mujer virgen, una mujer que podamos usar
¿sí? Para que podamos poner allí semillas del Espíritu y nazca un ser diferente a todos. Todos nacieron con la inclinación a hacer lo malo porque todos venimos descendientes de Adán. Necesitamos un ser que no descienda de Adán, que tenga una naturaleza nueva. Y por eso fue necesario que Jesús naciera de la manera que nació, sin intervención de hombre. María había heredado la iniquidad de sus padres, pero ella no se la heredaba a sus hijos. Así que nace Jesús, un ser desde un inicio sin inclinación a hacer lo malo. La diferencia es que su alma está convencida de quién es Él, y su cuerpo, Él enseñó a su cuerpo a comportarse siempre de acuerdo a la palabra. Así que Él decidió no pecar y no pecó. Pero ahora esa naturaleza ha sido puesta en nosotros. Jesús tomó tu alma, tu cuerpo, tu vieja naturaleza y los clavó en la cruz. Cuando Él murió, tú y yo morimos con Él. Cuando lo sepultaron, tu vieja naturaleza y la mía fue sepultada con Él. Y cuando resucitó, el nuevo Jesús, que es un Jesús más poderoso que el que había vivido en Jerusalén hace 2000 años. Es un Jesús con más poder. Es un Jesús que ya venció a todo el infierno junto. Les quitó todas sus armas, los humilló. Dice la palabra que hizo un desfile humillante de ellos, burlándose de cada uno de esos demonios. Y ahora Él tiene toda autoridad. Y con Él, dice la palabra, que tú y yo resucitamos con Él. ¿Qué está diciendo? Que también nuestra carne ha sido crucificada juntamente con Cristo. Ahora mi alma es un alma nueva. Necesito enseñarle cómo pensar. Si no le enseño cómo pensar de acuerdo a la palabra, va a pensar de acuerdo a cómo piensan todos los hombres en este planeta. Tengo que enseñarle cómo sentir. Tengo que enseñarle cómo hacer las cosas. Ya no son como las hacía la anterior naturaleza. Ahora es una nueva naturaleza. Y mi cuerpo, el problema con mi cuerpo es que todavía quiere hacer lo que le enseñé a hacer. Lo drogaste, lo alcoholizaste, pues todavía quiere. Todo de acuerdo a lo que le enseñaste. Pero el alma, una vez que el alma se sujeta al Espíritu, el cuerpo también se sujeta al Espíritu. Y todo lo que el Espíritu quiere, el cuerpo también lo empieza a hacer. Amén. Entonces, si ya estás en Cristo, eres una nueva persona. Bienvenido, hermano, a la iglesia. Sí, deberíamos de decir, hermanos, así como cuando recibimos a los nuevos, sean bienvenidos, esta es su casa. Sí, aquí predicamos palabra de Dios. Todos ustedes son nuevos. No existían en este planeta, pero ahora ya existen, gracias a Dios. Amén. Así que esta epístola de los Romanos expone todo esto que te estoy diciendo, que morimos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Ahora, tu identidad es Jesús, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Pastor, ¿puede darnos una reseña de quién es usted, de su identidad? Claro. ¿Conocen a Jesucristo? Pues así soy yo. Pastor, por favor, no venga con cosas. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, está hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. No estoy diciendo que eres igual al Jesús que anduvo en Jerusalén haciendo maravillas, haciendo sanidades, milagros. No, tú no eres como Él. Ese era muy bueno. Tú eres igual a Jesús como está hoy, resucitado. Venció todo el infierno junto. Todo el infierno junto fueron por Jesús. Cuando murió en la cruz, lo llevaron al infierno. Y de pronto allí todo el poder de Dios se manifestó en Jesús. Dice la palabra que le puso una paliza a todos los demonios, ¿sí? Les quitó sus armas en que confiaban. Y luego dice, les hizo pasar por un desfile humillante, mostrándose Él como vencedor sobre ellos. Y ese Jesús es el que resucitó. Y dice la palabra que yo resucité con Él y que tú también. Y que como Él es, no como Él fue, como Él es, así somos nosotros en este mundo.
con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma victoria. Bendito sea Dios. Eso debería de alegrarte. Alguien debería decir gloria a Dios. Eso es lo que eres tú. No eres el que anduvo hace 2000 años en Jerusalén, buenísimo, sino que eres más que vencedor. Amén. En Cristo Jesús eres todo esto. Así que Jesús no se tenía que esforzar por tener fe. Jesús no se tenía que esforzar por tener amor por las personas. Le salía sobrenaturalmente. Jesús no se tenía que esforzar por tener sabiduría. Le salía naturalmente. Así eres tú en este mundo. ¿Recuerdas aquella ocasión en que vinieron unas personas y le dijeron: Señor, sabemos que tú siempre dices la verdad? Y Jesús, cuando los oyó: ¿por qué están hablando bien de mí ahora? Algo traen, algo quieren. Siempre hablan mal de mí y ahora ya empezaron a hablar bien. Es como nuestros hijos. De repente mi hijo, el más pequeño, me dice: papi, te quiero mucho. O el grande también se acerca y me abraza y inmediatamente les digo: no tengo dinero, Y empiezan: oh, no es caro lo que te quiero pedir. Oh, ya sabía. Igual ellos vinieron y dijeron: Señor, sabemos que has venido de Dios y que siempre hablas con verdad. Todo esto para presionarle. Jesús casi se acomodó para escucharlos, a ver qué me van a plantear, con qué me van a tentar ahora. Tú hablas con sabiduría de lo alto. Dinos, ¿es lícito pagarle impuestos a Roma? Si Jesús dice sí, sí es lícito, ellos dirían: ya ven, judíos, está con los romanos, no está con nosotros. Lo trajeron los romanos, está a favor de ellos. Si él decía: no, no es lícito pagarle impuesto, entonces lo acusarían con César y lo arrestarían por ir en contra de César. Y Jesús se da cuenta, es sabio, ¿sí? Se ríe y dice: ah, qué caray, ¿por qué me tientan? A ver, pásenme una moneda. Él pide la moneda de ellos, a pesar de que Judas tiene las monedas de los discípulos, las monedas del ministerio. Él no le pide a Judas: pásame una moneda, se la pide a ellos: denme una moneda. Y entonces le dan una moneda y le dice: a ver, ¿de quién es esta cara? Y ellos dicen: de César. ¿Por qué se las pide a ellos? Para poderles decir: ah, o sea que ustedes traen dinero que no es de ustedes, que es de César. Por eso no agarra una de las de él. Y le dice: pues denle a César lo que es de él y denle a Dios lo que es de Dios. De esa manera les dio una respuesta que ellos no se esperaban. No quedó mal con nadie, dijo la verdad, enfrentó a todos y de esa manera Dios lo sacó adelante. Ahora, ser sabio requería un esfuerzo para mí antes. Pastor, me va a decir que ahora no. Ahora soy sabio por naturaleza, porque como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Y tú? Igual. ¿Por qué entonces no se manifiesta? Porque tú no lo crees. Tú y yo tenemos las respuestas para todo. Para todo. Jesús daba unas respuestas que era como darles un martillazo en la cabeza. Sí, la gente se decía: ¿de dónde sacó esa respuesta? Porque Jesús siempre fue sabio. De todas las personas de la Biblia, ¿quién te hubiera gustado ser? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? ¿José? ¿David? ¿Daniel? ¿Job? ¿Quién te hubiera gustado ser? ¿Sabes tú que Jesús es la suma de todos esos personajes? ¿De todos? Que Jesús tiene el corazón de adorador de David, que Jesús tiene la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, el discernimiento de Daniel, el celo de Elías. Todo junto, todos esos personajes juntos, ¿sí? La fe de Abraham, la mansedumbre de Moisés. Todo eso era solamente para reflejar quién era Jesús. Todos esos hombres con alguna virtud, juntando todas sus virtudes, nos dan un solo hombre, Jesús. Y aquí viene lo grandioso: como Él es, así somos nosotros
en este mundo. Bendito sea Dios. Eso no te alegra, entonces no sé qué te puede alegrar. De verdad. David, por favor, no me digan David. Me deberían de decir, a ver, Daniel, David, Abraham, Moisés y todos, cada uno de ellos. Bueno, para acabar pronto, Jesús. Porque eso soy, eso eres. Pastor, ¿por qué no se manifiesta? Porque no lo crees. Tienes que empezar a desarrollar fe, interiorízalo, digiérelo. Dice mi cuñado, no sé cómo se diga, pero como las vacas hay que rumiarlo. Es que eso de rumíalo se me veía medio raro, pero hay que estar digiriéndolo, pensándolo. Así soy yo en este mundo. No hay nadie que me pueda vencer, no hay nada, ¿sí?, que me pueda hacer daño. A fin de cuentas, el victorioso vive en mí. A mí me va a ir bien en todo lo que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una nueva naturaleza, ¿sí? Tú no pecas. Y tu alma y tu cuerpo están en un proceso donde se están llenando de Dios, y en algunos meses tampoco ellos pecarán. Pero todo lo que ellos todavía puedan fallar, Dios dice, yo no te lo adjudico a ti. Sí, todo pecado, incluso lo que hagan ellos de aquí a que yo venga, mi Hijo pagó por cada uno de esos pecados. Y nosotros decimos, amén, bendito sea Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias. Gracias, Padre. Padre, te lo debo a ti. Lo has logrado tú en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile, Padre, gracias, Señor. Ya no soy el ladrón mentiroso. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Maridos, no somos lo que nuestras mujeres dicen de nosotros cuando están enojadas. Déjalo de lado, no es cierto. No es verdad, no lo recibas en el nombre de Jesús. Cuando te vuelva a decir algo terrible, dile, no, soy justo, santo, limpio. Cuando te diga poco hombre, dile, la palabra que estás buscando es Jesucristo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Las cosas van a empezar a ser diferentes. Aquí es donde empieza. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Porque yo voy al Padre con la autoridad, con el poder, con la victoria obtenida sobre todo el infierno junto. Satanás tiene 0 gramos de poder hoy. Solo tiene una lengua grandota con la que te miente y te engaña, y a través de la cual te quiere hacer pensar que eres una persona que no eres. Te portaste mal por mucho tiempo, aún después de ser cristiano. La razón fue que creías que eras alguien distinto a lo que Jesús dice que eres. Somos santos, justos, limpios, vencedores, valientes, hablamos verdad. Nosotros todo nos sale bien en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, tenemos un enemigo vencido, derrotado. Y tenemos seres angelicales. ¿Cuál angelicales? Celestiales. Que son superiores en todo a ese mundo de chamuquines que andan queriéndonos hacer pensar diferente a lo que Dios dice de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús, y que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Los que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.